Hoy quiero mostrar la diferencia que hay entre miedo, angustia, tristeza y depresión. Es importante hacer esa diferencia porque hay que establecer cuándo se trata de un caso patológico y cuándo no, cuándo corresponde simplemente a emociones que desprenden de nuestro devenir existencial. El miedo y la angustia en general están relacionados con algo del presente o del futuro. Y en cambio la tristeza y la depresión más bien se refieren a algo que ha pasado, ¿no? Algo del pasado o que tiene la sensación de que se ha perdido algo. O puede ser un ser querido, puede ser también otro cambio, como un cambio de situación laboral o de cualquier cambio existencial, puede experimentarse como un duelo, ¿no? Y esos duelos pues vienen desde la primera infancia, desde cuando éramos bebés y cualquier cambio en nuestra situación o con la ausencia de la madre, etcétera, provocaba situaciones de tristeza. Entonces, la tristeza es muy distinta de la depresión porque la tristeza es un sentimiento que podemos considerar por lo tanto normal, es una especie de duelo normal por lo que se pierde de los seres queridos o de las relaciones que tenemos, amigos o cambios importantes en la vida que lamentamos ese cambio cuando el cambio no es favorable, ¿no? En cambio la depresión, cuando esos duelos no se resuelven satisfactoriamente y a tiempo, se van convirtiendo en depresión, que ya sí es un elemento patológico, es una situación patológica porque ya implica pues una pérdida grande de la voluntad de vivir, de un desánimo, una situación que puede afectar psicofisiológicamente muchas funciones, como por ejemplo el sueño, que a veces se va, o otras veces es exagerado, también la respiración en algunos momentos, y la fatiga, sensaciones de fatiga. Entonces, en esos casos, cuando ya la tristeza adquiere esa dimensión de depresión, es cuando realmente se convierte en algo patológico y necesita tratamiento psicoterapéutico fundamentalmente, pero en muchas ocasiones se requiere complementariamente también la medicación. Como decía, el miedo y la angustia son algo que se relaciona con el presente. Voy a poner un ejemplo que nos ayuda a aclarar en qué consiste cada una. Es un ejemplo que tomo de un famoso filósofo que lo planteaba así, este ejemplo. Suponiendo que haya un soldado que está en su camarote, pero sabe que al otro día va a haber un combate, ¿no? Ese soldado pues no puede dormir, tiene preocupación, tiene de alguna manera siente alterado su funcionamiento del pulso, de la respiración. Ese soldado está pensando que al otro día lo pueden herir o lo pueden matar o puede quedar inválido a consecuencia de una herida. Ese soldado tiene miedo porque evidentemente eso puede pasar y eso viene de afuera, es externo a él y es sobre una situación que él no puede controlar, es algo que realmente puede suceder. En cambio, si hay otro soldado en el mismo sitio, en la misma habitación, que también sabe que va a haber un combate, ese soldado también experimenta esos cambios fisiológicos de falta de sueño, de inquietud, de sudoración, etc. Pero ese soldado no está pensando para nada en que si lo van a matar o lo van a herir, sino cómo se va a comportar en el combate, si va a ser capaz de hacerle frente o si va a huir. Ese soldado ya no tiene miedo, sino que tiene angustia, porque la angustia no es frente a algo exterior, sino frente a algo interno. Es como una pregunta de qué voy a hacer yo ante tal situación, ante tal hecho, ante tal cosa que va a venir, ¿no? O que está pasando ya, ¿no? Entonces, cuando esa angustia o cuando el miedo se vuelve muy grande y sobre todo si interviene la imaginación,
y lo pone por encima de las posibilidades reales de que pueda haber un peligro, ya lo que se tiene más que miedo es la situación que llevamos en psiquiatría y en psicoanálisis, situación de pánico, ¿no? Que también pues, va más allá del miedo normal, de los hechos que pueden producirlo el miedo, y ya necesita también un tratamiento. La angustia es una angustia también normal, sí, no es simplemente esa interrogación permanente que no se hace conscientemente, sino esa pregunta ¿por quién soy yo? En tales circunstancias o en tales otras, no se hace conscientemente, sino una vez se expresa como angustia. Eso es, por lo tanto, desde ese punto de vista, como permanentemente nos puede estar sucediendo algo que implique esa pregunta, si esa pregunta no se hace consciente, sino que se experimenta de una vez como angustia, en ese sentido no es algo patológico, solamente nuevamente si se mete en la imaginación y crea situaciones que no son reales y frente a las cuales nos sentimos incapaces de solucionar, y entonces sí ya la angustia puede adquirir también dimensiones patológicas que requieren el tratamiento, ya sea generalmente por psicoterapia, o que también en este caso también puede intervenir algún tipo de medicación. Generalmente a veces en estos casos extremos de depresión o de angustia extremos, ya se necesita la combinación tanto de la parte médica como de la parte psicológica, que es por ejemplo la que yo hago siempre. Yo me encargo siempre de la parte psicoterapéutica en esos casos, ¿no? Cualquiera que sea el origen, para ocasionar la tristeza como un duelo que se prolonga, o cuando sea y se trata de convertir en depresión, o una situación que nos está produciendo esa interrogación profunda sobre nuestro ser, ¿no? También pues se requiere el tratamiento que yo ofrezco como psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, la situación conyugal es muy frecuente en las situaciones de conflicto conyugal que se presenten en uno de los dos o en los dos miembros de la pareja, estas situaciones de angustia por esta pregunta, por el ser, ¿qué soy yo ante esto que está pasando? Eso es lo más importante que podría decir yo en este momento sobre estas situaciones emocionales absolutamente frecuentes y en gran parte normales, y en algunos casos anormales por exceso, que son los casos donde requiere evidentemente tratamiento.